¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy bienvenidos. Sean ustedes verdaderamente bienvenidos a su curso de bioneuroemociones aplicada a la depresión. Me da mucho gusto saludarlos, de verdad que me da muchísimo gusto saludarlos y gracias de verdad por darme la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Y si están ustedes aquí conmigo, quiere decir que están ustedes muy bien. Así es que, pues me da de verdad muchísimo gusto que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes. El día de hoy, el tema de la clase, que es la número 8, ya llegamos a la mitad del curso. Ya llegamos a la mitad del curso, miren, qué rápido, ¿eh? De verdad que qué rápido. Clase número 8. El título de hoy es ¿Quién eres cuando nadie te ve? Aunque suene a canción. Cuando nadie me ve, puedo ser y no ser. Cuando nadie me ve. Y aquí ustedes como alumnos comprenderán lo que es la sombra. ¿Qué significa y cómo se proyecta? ¿Qué significa y cómo se proyecta la sombra? Este es el título. Cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? De verdad que está bastante candente el tema de hoy porque, miren, las cosas que vamos a hablar hoy, sé perfectamente, así como hace una semana que yo sé que toqué fibras muy sensibles en todos nosotros, porque desgraciadamente parecemos jarritos de Guadalajara. En serio, parecemos jarrito de Guadalajara. Yo sé que toqué fibras muy sensibles la clase pasada, porque las cosas que estuvimos hablando la semana pasada acerca de, pues tema también igual muy controversivo que se llama limitaciones inconscientes, en las que damos a conocer o doy, o menciono, no es que dé a conocer, todos conocemos esas frases, pero aquí mencioné toda una relación de frases que de verdad matan porque desde que las recibes cuando eres pequeño, te limitan y vivir con limitaciones, aunque como lo dije ese día, aunque haya sido con muy buenas intenciones, el camino al infierno está lleno, está pavimentado de buenas intenciones, de verdad. Y esas frases las repito el día de hoy. Tú me obligaste a hacerlo, lo hago por tu bien, no puedo vivir sin ti, si me dejas me mato, tienes lo que te mereces, no haces nada bien, nunca harás nada en la vida, nadie te querrá, tu hermano es mejor que tú, te trataría mejor si fueras más tolerante. No me apoyas nunca, solamente piensas en ti, me haces sufrir con tus actitudes y tus amistades. Tú y tus amigos los borrachotes. No, pero estas frases cuando las siembran en la mente de un niño, no saben de verdad qué crimen está haciendo quien lo hace. Desgraciadamente, y ahí es donde empecé a tocar fibras ya muy sensibles, desgraciadamente estamos inmersos en un juego en el cual nos metieron esas frases a nosotros en la cabeza y muchos se las hemos metido a nuestros hijos. Yo no pongo excusas ni pretextos. La verdad, hablo las cosas como son. Y no lo niego. Lo hice. Sí lo hice. Pero ahora que lo conozco. Bueno, no de ahorita, ¿verdad? Pues ya tiene un rato que yo lo conozco. Ya tiene mucho tiempo que yo estudié esto. Pero cuando yo lo estudié y que me di cuenta del daño que hacen estas frases, yo pedí perdón.
la verdad. Yo pedí perdón a la persona a la que se las metí, que fue a mi hija, la verdad. Fue a mi hija a quien le decía yo estas cosas y le expliqué a ella por qué y todo, aunque eso ya fue hace muchos años. La verdad, eso ya fue hace muchos años, ya. Cuando yo empecé a conocer esto, cuando yo empecé a estudiar esto y que me di cuenta el daño irreversible que uno le hace a los hijos cuando les dice uno este tipo de cosas, cuando están pequeños, cuando lo decimos, hay dos cosas. Una, somos ignorantes del daño que estamos haciendo. Y dos, simple y sencillamente estamos pasando el mismo mensaje que nos dieron a nosotros. Las dos cosas son inconscientes y le damos entrada precisamente al tema que vimos la semana pasada, que es limitaciones inconscientes. O sea, inconscientemente estamos nosotros limitando a nuestros hijos. Y esas frases son súper dañinas. Son súper dañinas. Ahora bien, ya no vamos a exteriorizar con nuestros hijos. El tema de hoy ya no es exteriorizar con nuestros hijos, sino que el tema de hoy es exteriorizar cuando estamos a solas. ¿Qué es? ¿Qué cosa eres cuando estás a solas? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Ah, qué canciononón de este señor Sanz. Híjoles, de verdad que qué canciononón. No sabe el señor qué canciononón hizo, en serio. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. El caso está en que al tocar fibras muy sensibles quiere decir que voy a hablar de la vida cotidiana. No voy a hablar de casos extremos, ni mucho menos, pero sí voy a hablar acerca de la vida cotidiana, qué es, en qué consiste, qué es lo que nosotros hacemos a la vista de todos y qué es lo que probablemente hacemos cuando estamos a solas, donde nadie nos ve. Pero, lo digo desde ahorita, no quiero guardarme esto para el final de la clase. Lo digo desde ahorita, para que de todo lo que voy a hablar le vayan midiendo el agua a los camotes. Y como dice otra frase memorable ahí, dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y otra más: no veas la paja en el ojo ajeno, porque no puedes ver la vigueta que traes ahí en el ojo. ¿Sí? Bueno. Y nos podríamos ir diciendo muchos refranes y todo. ¿Sí? Los refranes fueron hechos por algo. ¿Sí? Pero bueno, el tema de esta clase, nuevamente lo digo, va a causar incomodidad en algunos de ustedes. Vamos a enfocarnos para que vayan ustedes viendo. Y les decía, el tema de esta clase, nuevamente lo digo, va a causar incomodidad en algunos de ustedes, ya que nuestro ego siempre miente. Pero ahora vamos a darnos cuenta que nuestro ego tiene una contraparte. Siempre, a mí en lo particular, hay personas por ahí, por una razón o por otra, por una causa o por otra,
siempre encuentro personas en mi vida y pues es porque algo están tratando de decirme, ¿sí? Y lo que siempre terminan diciéndome este tipo de personas a las que me estoy refiriendo es, oye, Genaro, bájale a tu ego, ¿no? Estás bastante alzadito, ¿no? Bájale a tu ego. Bueno, ¿de dónde viene esa voz? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué me encuentro constantemente personas de esa naturaleza? Bueno, no es que yo le tenga que bajar a mi ego, sino de que las personas que me lo dicen ven reflejado en mí lo que ellas tienen que corregir en ellas. Entonces, de todas las personas que alguna vez a mí me han llegado a decir, oye Genaro, bájale a tu ego, bájale 2 rayitas de veras a tu ego. ¿Saben qué es lo que hago? Y no lo hago solas, lo hago ahí, inmediatamente. Cuando una persona me dice eso, yo me le quedo viendo y siempre creen que es una respuesta agresiva, pero no, no. Es lo mismo que voy a decir hoy, ¿sí? Cuando alguien a mí me dice eso, no es que yo no reconozca que tengo un ego grande y que sí debería de bajarle a mi ego, ¿sí? Pero cuando a mí se me pone por delante una persona así, termino diciéndoles, escucha lo que me acabas de decir. Sí, Genaro, de verdad, bájale a tu ego, mi cuate. Es muy alto tu ego y eso es malo. Ah, escucha nuevamente, lo volviste a escuchar. Sí que, ¿quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo? Lo que acabas de escuchar no lo dijiste tú. Ah, sí, me vas a salir ahora con que te está hablando un maestro espiritual, un guía espiritual. No. El que está haciendo esa mención es tu inconsciente. Y estás haciendo en este momento el estallamiento del enemigo del ego. Y se llama sombra. La sombra es el gran enemigo del ego. Ah, ya vas a sacar cosas, ya. Genara, ¿por qué nunca reconoces cuando uno te está diciendo algo? No, espérate. No, aguántame. O sea, yo no te estoy diciendo que no lo reconozca. Te estoy diciendo que el que acaba de decir eso es tu inconsciente. ¿Sí? Y el inconsciente acaba de dejar salir en este momento a través de esa frase, ¿sí?, al gran enemigo del ego, que es tu sombra. Y esa sombra no me lo está diciendo a mí, te lo está reflejando. Es tu reflejo. Lo que tú me estás diciendo en este momento es lo que tú ves reflejado en mí de ti. Entonces tu inconsciente o tu sombra no me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. No, Genaro, no, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que ese es tu principal problema. Yo tengo un problema. Sí, ese es tu principal problema. Que no admites que alguien te quiera corregir. Ojo, otra vez, ahora es otra frase. Lo que tú quieras que la gente corrija
es lo que tú tienes que corregir en ti. ¿Oíste? No me lo estás diciendo a mí. Otra vez te lo volviste a decir a ti mismo, o bien tu inconsciente, tu sombra, te lo acaba de decir a ti. Ajá. Ha habido varias personas con las que he tenido que hacer ese juego de palabras, no para evitar la llamada de atención o la crítica. No, a mí me pueden criticar todo lo que quieran. Miren, si yo me pusiera al tú por tú en una discusión cuando a mí me están criticando, le estaría yo dando la razón a esas personas, porque entonces estaría yo dando libertad de salir a mi sombra. Y no es que yo la reprima, es que simple y sencillamente mi sombra está muy tranquila porque sabe que no lo soy. O sea, no lo niego de que muchas personas creen que tengo un ego muy alto, pero no, la verdad es que a mí el ego, miren, ni me va ni me viene porque yo no tengo apegos. La verdad es que no. Yo no tengo apegos. Mucha gente cree que soy muy materialista, que porque los decretos que hago en la metafísica nada más están hablando de riqueza y de cómo aumentar los ingresos y cómo hacer que las huestes angelicales nos consigan dinero y en fin. No, el hecho es de que lo publico, pero no para mí. Lo publico para quien no encuentra cómo abrir su cerebro y aprenda a pedirle al universo, ¿sí?, que le ayude a salir adelante. Pero aún así, también igual ahorita dentro de esta clase vamos a hablar de ese tipo de personas, que se llaman enredadera, ¿sí? Pero bueno, entonces les decía, el tema de esta clase, y lo digo nuevamente, va a causar incomodidad en algunos de ustedes, ya que nuestro ego siempre miente. Pero nuestra sombra siempre dice la verdad. Nada más que no nos damos cuenta que esa verdad que está diciendo no es para los demás, es para uno mismo. Es para uno mismo. O sea, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué dices cuando nadie te ve? Vamos a enfocarnos para ya concentrarnos en esto. ¿Sí? Bueno, este es Enrique Corbera. Él es el gran maestro acerca de lo que es las bioneuroemociones. Él es el que creó, o más bien, no es el que creó, es el que le dio verdadero impulso a toda esta onda que traemos ahorita entre manos, que se llamaba biodescodificación cuántica, ¿sí? Pero que, pues, hombre, pues, caray, le dieron baje con el título, con el nombre de la materia, y pues tuvo que cambiar el nombre y él lo cambió por Bioneuroemociones, pero ahora sí lo hizo en la forma adecuada, ahora sí no confió en la gente y ahora sí lo registró bajo su título, más bien bajo su nombre. El título lo registró bajo su nombre y está en derechos de autor, así es que le damos el reconocimiento a Enrique Corbera. Todo lo que estamos viendo aquí es de Enrique Corbera, así es que a través de este tema que él desarrolla dentro de lo que son las bioneuroemociones, vamos a ir incrustándonos, porque este es el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es ir encontrando todas las particularidades que tiene y origina la vida cotidiana como depresión. Recuerden que esto es bioneuroemociones aplicado a la depresión. Entonces vamos encontrando muchísimas cosas, aunque ya la depresión en sí como tal, ya tratada con las bioneuroemociones, lo vamos a ver ya hacia el final del curso, ¿sí? Estamos encontrando todos los factores de la vida cotidiana que ocasionan la depresión y cómo
esto que es la vida cotidiana y es el tema de hoy, por ejemplo, que es la sombra, ¿sí? Cómo es que la sombra o la lucha entre el ego y la sombra genera depresión. Ajá. Así es que vamos a seguir adelante. Entonces les decía, el ego siempre proyecta en la sombra un mal. Por eso siempre creamos una identidad. Todos nosotros tenemos una identidad, todos nosotros tenemos una personalidad. ¿Sí? Es con lo que nosotros nos movemos a través de este mundo, a través de nuestra sociedad, damos una imagen a la sociedad, en fin. Con esta identidad tenemos unas creencias, tenemos una cultura, tenemos información que está en nuestro inconsciente. Por tanto, el gran enemigo del ego es la sombra. Y se los acabo de explicar hace un momento. ¿Por qué? Vamos a sacar a pasear a nuestra sombra, donde lo que pretendemos es que se integre a la psiquis, a nuestra psiquis, y que la gente, o sea, que ustedes recuperen esa energía, porque además cuando le damos salida a la sombra, nos llenamos de muchísima energía. Nada más que hay que controlar esa energía, hay que saber manejar esa energía. O sea, no podemos tener estallamientos diciendo verdades aquí, allá y acullá, porque no sabemos manejar esa energía. Debemos de controlar esa energía, no nada más sacar a la sombra porque sí, desahogarse y todo, y no nos damos cuenta lo dañino que en un momento dado puede ser el no saber cómo utilizar esa energía. Vamos a aceptar a nuestra sombra porque esa energía nos posee. Vamos a sacar el lado oscuro con la mención de cosas muy comunes, muy normales, muy comunes y muy normales. Y yo que ustedes le ponía pausa en este momento y corría al espejo para verme a mí mismo, a ver qué tengo de común y normal. Obsérvense. El lado oscuro no necesariamente es el lado malo. Eso es una de las grandes mentiras que nos hace creer el ego. Mencionar esto es mencionar que hay cosas buenas y hay cosas malas y que las escondemos. Pero el hecho de que las escondemos no quiere decir que vayan a desaparecer, porque cuando más reprimimos esta energía, va a llegar el momento que va a manifestarse en nuestra vida. Somos nosotros, todos nosotros somos ollas express que vamos guarde y guarde y guarde y guarde cualquier cantidad de cosas y no las sacamos, no desahogamos, no desquitamos, no mencionamos, no despotricamos, no gritamos, no decimos. Mencionar esto es mencionar que hay cosas buenas y hay cosas malas y las escondemos. Pero el hecho de que las escondamos, repito, no quiere decir que vayan a desaparecer. Mientras más permitamos darle salida a esa energía, menos nos va a poseer. El gran error que cometemos los seres humanos es querer eliminar esa polaridad. Y eso no puede ocurrir, porque el equilibrio se pierde. Pues hay otra parte de la sociedad que tiene los valores invertidos y, por tanto, cada uno ve en el otro los demonios que no ve en sí mismo.
Eso que se dice y que se habla tanto, cada uno ve en el otro los demonios, ¿sí? Y puede ser muy bonito, pero lo que se pretende es que esto sea una sacudida para todos ustedes. Sí, en serio. Puede que a lo mejor haya alguien que hable muy bonito y les va a mover el tapete, pero les va a decir exactamente lo mismo que les estoy diciendo yo. Exactamente lo mismo. O a lo mejor igual hay alguien por ahí que ni siquiera necesitó tomar un curso de bioneuroemociones o de ninguna cosa, pero sabe cómo expresar las cosas y empieza a sacar lo que es nuestro lado oscuro, no su lado oscuro, sino nuestro lado oscuro, ¿sí? Y entonces son cosas que no nos van a gustar. Mientras más permitamos darle salida a esa energía, les digo, menos nos va a poseer. El gran error que cometemos es querer eliminar esa polaridad. Esto es imposible. Todos los recuerdos que tenemos, buenos o malos, están guardados en nuestra memoria a largo plazo. Y dependiendo de la polaridad que tengan, puede ser eventos muy dañinos que no se olvidan, o más bien no se borran de la mente porque no estamos haciendo una lobotomía, pero están puestos detrás de una cortinilla que se llama olvido. Cada recuerdo está metido en un nicho. Y desde ahí, aunque no lo recordemos porque está detrás de la cortina llamada olvido, ¿sí? Aunque no recordemos, no por eso quiere decir que ya se borraron de la memoria. Y como no se han borrado de la memoria, basta un chispazo, basta una escena, basta el contacto con alguien, el hablar una palabra con alguien, el que escuchemos una palabra, ¿sí? Para que de pronto un X recuerdo se va a despertar y desde atrás de esa cortina llamada olvido va a empezar a bombardearnos. Este es Carl Gustav Jung. Él fue el creador de una nueva corriente psicológica que se llama humanismo. Lo hizo después de ser uno de los más grandes discípulos de Sigmund Freud, ¿sí? Que es el gran representante o fundador de la psicología moderna y por lo tanto de la psicología ortodoxa. ¿Sí? Pero Carl Gustav Jung hizo modificaciones en los modelos y en la forma de atender a la gente y entonces él pues no es en sí un psicólogo ortodoxo o no fue un psicólogo ortodoxo. Él generó su propia escuela y esto se llama humanismo. Pero tiene una frase aquí inscrita que dice: hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque precisamente en el inconsciente es donde están almacenados todos los recuerdos de nuestra vida, todos, absolutamente todos. O sea, si algún psiquiatra llega a hipnotizar a alguien con tal de conocer algún evento X de su vida, lo va a narrar con lujo de detalles. La persona que sea hipnotizada y sometida a este tipo de terapia lo va a narrar con lujo de detalles porque el inconsciente sí guarda todo. De hecho, hay un experimento muy famoso que siempre nos mencionan acerca de cuando, por ejemplo, un autista lee un libro. El libro lo lee así, zoom, 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 zoom. Estoy hablando de autistas savants, se llaman savants, ¿sí? Está con el libro así, sas, 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 sas. ¿Ustedes creen que por el hecho de ser autista está jugando nada más a estar pasando la página? No, les tengo una muy mala noticia. Un autista savant lee una página nada más con hacerle así, sas, 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 sas.
¿sí? Cada vez que le hace así es porque ya leyó las 2 páginas del libro. Fuop, fuop. Y les puede repetir palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. El libro de pe a pa. Y lo peor de todo para nosotros, ¿saben qué es? Que ese autista savant no va a repetir el libro nada más automáticamente como si fuera un cassette o como si fuera un disco, como si fuera una copia. No, señores, lo va a comentar. ¿Por qué lo va a comentar? Porque su cerebro está trabajando al 1000%, en serio, o sea, muy revolucionado, ¿sí? Y entonces tiene la capacidad de analizar, comprender y emitir una opinión por cada punto y coma que leyó en ese libro. Si ustedes le dicen, a ver, repíteme todo el libro, palabra por palabra, se sigue como hilo de media, vámonos, órale, ¡pum! Y les dice todo el libro, todo. Y si ustedes le preguntan, a ver, dime en qué página está esto. Está en la página tal. Y ni se tarda, está en la página tal. En la página fulana de tal, donde dice esto y dice el otro y bla, bla, bla. Ay, ya. Esos son autistas savant. Bueno, pues cuando psiquiatras, que no el caso de Enrique, porque Enrique no hipnotiza a nadie, ¿eh? Él no hace hipnosis, no, para nada. Él, a través de sus comportamientos, se da cuenta de cuál es su problema. Pero, les repito, los psiquiatras o pues sí, los psiquiatras, porque aquí en México, al menos aquí en México, los psicólogos, yo no conozco a ningún psicólogo que haga esto, de la hipnosis. Pero los psiquiatras sí lo hacen. ¿Sí? Los psiquiatras, por lo regular, someten a hipnosis a las personas para que saquen a flote todo el desbarajuste mental que traen ahí de emociones encontradas y todo ese tipo de rollo. Bueno, pues resulta que cuando a estas personitas, sin hipnotizarlas, se les pregunta, a ver, ¿entendiste qué es lo que dice este libro? Sí, este libro se trata de esto y menciona esto y eso, bla, 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 bla. Porque en la página fulana de tal dice esto y pone este ejemplo, pero esto nos lleva a bla, bla. ¿Cómo puede ser posible que esta persona, además de haber leído el libro así, nada más pasando las páginas, se haya aprendido hasta el número de página en donde está almacenado o escrito ahí tal dato? Y además lo comenta y lo dice y menciona y pone ejemplos y todo. Y tú te quedas así, oye, ¿me puedes dar el nombre de lo que tomas para poder hacer eso? Porque yo soy el sano. Yo soy el sano y yo no puedo hacer eso que tú estás haciendo. ¿Me puedes decir cómo? O sea, nos dan verdaderas lecciones y nos hacen ver que ellos no son los enfermos, ¿sí? Pero bueno, el caso está de que entonces todo tipo de hechos que hemos vivido en el trayecto de nuestra vida están almacenados ahí en la memoria a largo plazo desde el día que nacimos, ¿sí? Desde el día que nacimos hasta lo que hayan ustedes vivido en este momento. Ahí están almacenados todos. Todos. Ojo, pongan atención a lo que acabo de decir. Ahí en el inconsciente está grabado todo lo que ustedes han vivido desde el primer día de vida. Y no me refiero al nacimiento, me refiero a desde el día en que ustedes fueron concebidos. El día que se formó su primer célula, la cual, entérense, es una célula madre, la verdadera célula madre, y que se encuentra albergada en los tejidos de una glándula que está ahí adentro, y no me refiero a la hipófisis, ni tampoco me refiero a la pineal, sino está ahí adentro, en una glándula que se llama amígdala, ¿sí? Ahí se encuentra almacenada esa célula madre, la original, ¿sí? Porque desde ahí ella gobierna a nuestro cuerpo.
¿sí? Desde ahí gobierna nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ella es la sombra. Son las emociones. Ella es la que controla las emociones. Entonces, todo lo que hayamos vivido, ella lo tiene y lo puede decir día por día, y si ustedes gustan, inclusive lo puede decir minuto por minuto bajo el método de una hipnosis. Ustedes hipnotizan a una persona, le van a decir, voy a contar de 10 a 1 y empiezan a contar 10, 9, 8, 1. En este momento tú te encuentras acostado dentro del vientre de tu madre y empiezan ahí. Dime qué es lo que estás escuchando. Estoy escuchando unas voces, sí, efectivamente es la voz de mi madre que está discutiendo con mi padre por cuestiones económicas y bla, bla, bla. Y luego nos preguntamos que por qué traemos tantas broncas económicas y por qué no sabemos salir adelante, ¿verdad? Bueno, si durante 9 meses tuvimos un bombardeo ahí, constante, duro y dale, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, y nacemos y seguimos escuchando lo mismo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero y nunca tenemos dinero. O sea, ¿se dan ustedes cuenta cómo empezamos a ser bombardeados desde el momento mismo que somos concebidos? Y mucha gente me pregunta, oye Gerardo, dice, es que yo no creo eso que dicen de que los niños padecen depresión. Por Dios, los niños cuando nacen, muchos ya vienen con depresión. ¿Por qué? Porque están, perdón que lo diga, están hasta la madre de estar 9 meses ahí adentro de un útero, escuche y escuche y escuche a cada rato. Yo no quería estar embarazada. Yo no quería este hijo. Yo no puedo salir adelante. Me vas a tener que sacar adelante. Y tú me obligaste. Tú abusaste de mí. Tú y cuando y nacen con una depresión. Uy, híjoles. Qué par de padres escogí, ¿eh? Qué padre, qué bueno, ¿eh? Ok, qué bueno que aceptaron ser mis padres. Se los agradezco muchísimo. Los libero de cualquier responsabilidad que me hayan traído al mundo. Gracias, gracias, bye. Y quisieran echarse a correr desde el primer día de nacidos porque ya traen una depresión ahí de 9 meses. Bárbara. Y después todavía se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo? A ver, tú siempre estás diciéndonos que los niños que tienen leucemia, que heredaron la depresión de la madre. Siempre nos estás diciendo que para que una persona tenga cáncer, sea diagnosticado con cáncer, 5 años antes debió haber tenido una depresión profunda. Cuando a un niño se le detecta cáncer de leucemia a los 2 años y medio, o cáncer de lo que sea, como he tenido pacientes, porque he tenido pacientes de año y medio, 2 años y medio, que a uno, por ejemplo, ya hasta le habían extirpado el ojito y traía 2 tumores de cáncer en el cerebro. ¿Sí? Afortunadamente ese niño pudo salir adelante, no necesitó ni siquiera hacer quimioterapia, ni radioterapia, ni nada. No salvé el ojo porque no me lo llevaron a mí antes. Me lo llevaron cuando ya traía inclusive hasta la prótesis. Y no se le notaba, no se le notaba para nada. Pero bueno, el caso está de que sí, efectivamente, los niños nacen con depresión y la depresión en muchas ocasiones los mata. ¿A través de qué? A través del cáncer. A través del cáncer. Entonces, para que una persona tenga depresión, obviamente pues, tendrían que haber pasado 5 años. ¿Sí? ¿Cómo es que los niños tienen cáncer? ¿Sí?
porque heredan la depresión de la madre. Y la depresión de la madre ya viene masticada y durante 9 meses estuvieron ahí en una olla express en donde les estuvieron rumiando una y otra y otra y otra y otra vez la depresión con el bonche de frases como las que les acabo de mencionar hace un momento, que se las mencioné la semana pasada. Entonces, cuando dejamos salir nuestro lado oscuro, aparece el otro enemigo, que es el ego, y este se enfurece con nosotros y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Sí, de verdad, estamos haciendo las cosas bien. Y lo importante no es deshacernos de nuestro enemigo, no, porque necesitamos mantener un equilibrio. Necesitamos bendecirlo, porque Él es el que te está dando la fuerza. Conocer la sombra es el camino hacia la paz, por tanto, para que podamos estar en paz, debemos estar en paz con nuestra sombra, es decir, con nuestro inconsciente. Ahí adentro, hay cantidad increíble de nichos en los cuales guardamos cualquier cantidad de recuerdos. Cualquier cantidad de recuerdos. Observen bien que quien está ahí son ustedes. Están rebuscando en sus archivos esto, lo otro y aquello, pero nada lo pierden, nada lo olvidan, nada lo borran, ¿sí? Y todos esos archivos que están ahí siguen emitiendo cualquier cantidad de pulsaciones energéticas que enferman. Ahí es donde están. Ese es el inconsciente y ustedes son el que está subido ahí en esa escalerita buscando muchas cosas como las que vamos a platicar ahorita. Vamos con el primer precepto. No criticar. Y perdón que inicie con las mujeres, pero es que es bien curioso esto. Mujer que critica la casa de su hija porque siempre está sucia. Este caso que voy a narrar en este momento, la verdad está así como que para pensarse, porque verdaderamente es algo que no podemos nosotros llegar a entender. Resulta que esta persona, yo la atendí, era una señora más o menos como de unos 55, 60 años, no recuerdo bien, pero sí, ya, su hija no era ninguna adolescente, ya tenía 28 años, casada, pero nunca tenía tiempo de arreglar la casa, porque ella también tanto seguía estudiando una maestría como ya también trabajaba, a pesar de que era casada, no tenía hijos. No tenía hijos y la verdad a lo que se dedicaba era a estudiar y a sacar adelante su maestría. Entonces la mamá cada vez que iba se estrellaba con una pared porque le daban ganas a la señora de decir: oye, espérame tantito, o sea, ¿qué te pasa? Yo no te eduqué para que tuvieras un tiradero. La casa está con meses de que no le haces absolutamente nada. Ve, tengo que venir y estarte ayudando a lavar los trastes y hacerte de comer, porque si no, no comes. Porque siempre tienes los trastes sucios, porque no barres, porque no trapeas, no sacudes, no eso, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que está haciendo esa señora ahí en ese momento? Y se lo dije. ¿Sabes qué es lo que estás sacando tú ahí? Todo, nosotros lo llamamos crítica, pero estás sacando todo lo que tú quisieras no hacer. Tienes tú convertida tu casa en un espejo. No hay una mota de polvo.
Pero tú vives sola. Nadie te ensucia. Pero aparte, no estás estudiando. Tú ya no estudias, ella sí. No la estoy justificando. Lo que quiero es que tú te fijes, así le dije, lo que quiero es que tú te fijes cómo es que tú eres la que se está enfermando, haciéndole críticas a ella, y ella, la verdad, ni te fuma, ni te pela, y ella como si nada y sigue en lo suyo, y ella no está enferma. La enferma vas a ser tú. Por eso estás mal. Pero a su vez, por eso estás bien. Porque permites que aflore tu sombra para evitar que te tome control. Al sacar todo esto que tú estás diciéndole a ella directamente, estás permitiendo que tu sombra salga, porque es todo lo que tú quisieras hacer. Pero como estás enfrente de tu hija, tú no puedes unirte a la pachanga y dejar de hacer las cosas. Haces lo que no quieres, pero piensas lo que sí quisieras y dices lo que no debes. ¿Por qué? Porque es tu sombra la que está hablando. La crítica está siempre en la sombra y ocasiona lo que no queremos. ¿Qué hay en mí que no acepto cuando lo veo en los demás? Es una información que se lleva en el inconsciente porque los demás son la otra cara de la moneda. Otro caso, los narcisistas. ¿Estás en paz con tu sombra?, dice Enrique Corbera. El narcisista es una persona que todo lo hace bien. La verdad, es don perfecto. O al menos, eso es lo que él cree. El narcisismo es un trastorno. Siempre se está culpando de todo a los demás. Él nunca comete un error de acuerdo a lo que él cree. Escuchen bien lo que acabo de decir, a lo que él cree. Otro ejemplo, era una persona que estaba obsesionado con la comida. Esto sí lo como y lo otro no, porque eso está mal. Por eso, cuando yo les digo lo que como, digo la verdad y lo digo a la cámara abiertamente, lo vuelvo a repetir. Cuando yo les digo lo que como, hablo con la verdad. Yo no soy naturista. Yo no soy vegetariano. Trabajo con las terapias alternativas, pero no soy vegetariano. Yo sí como carne. Y lo digo porque no quiero reclamos a la hora de que a mí me lleguen a encontrar en una esquina comiéndome unos ricos tacos de suaperro. ¿Sí? O sea, si ustedes me encuentran a mí comiendo en una esquina, comiendo tacos de suaperro, no tendrán poder para repetirme o para reclamarme diciendo, oiga doctor, ¿qué pasó? Sino que usted viene alternativo, viene acá y momento, yo nunca te dije que era vegetariano. Yo nunca te dije que solo comía verduras, ¿verdad? Ni siquiera vegano. Yo dije que soy una persona normal y que como carne, ¿sí? ¿Para qué lo hice?
precisamente para evitar que mi sombra aflore en un momento dado, ¿sí? Y haga lo que no puedo hacer enfrente de los demás. Lo que hago enfrente de los demás, también igual lo mismo que hago a solas. Bueno, a lo mejor igual y grabar esta clase, pues no, ahorita en este momento, pues no lo puedo hacer enfrente de los demás, ¿verdad? Lo estoy haciendo aquí a solas, ¿sí? Aquí estoy dejando salir mi sombra. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Ah, me pongo a grabar clases. ¿No? Pero bueno, ok, nos enfocamos nuevamente, volvemos a enfocar a Enrique, que nos vuelve a decir, ¿estás en paz con tu sombra? La verdad yo sí. Entonces, digo la verdad porque si les digo que soy vegetariano y me encuentran, como les digo, en un puesto un buen día comiendo tacos al pastor o tacos de su perro, me lo van a reclamar. ¡Ey! Tú nos dijiste que eras vegetariano, pero no lo soy. Esa sería mi sombra. ¿Cómo? Sin culpa. Por eso a mí el alimento no me daña. Lo que sí les repito y se los vuelvo a decir, no coman ustedes, no coman cerdo, no coman pollo, no coman embutidos, no coman productos lácteos, porque ustedes no están preparados para soportar toda la cantidad de toxinas que traen estos alimentos. Y por lo tanto ustedes resultan dañados, ya se los dije. Sigo. Otro ejemplo. ¿Por qué te vistes así? ¿No te das cuenta que vas vestida como una callejera? Esas palabras yo las he escuchado en muchas madres decírselo a sus hijas, pero la mención que estoy haciendo no es que se lo hayan dicho a su hija siendo adulta, se lo han dicho siendo niña. Y a la niña lo único que le interesaba era salir a jugar. Ella no sabe lo que es ser callejera. Entonces, se graba en su mente lo que ella quisiera hacer, pero que no se lo permiten. Entonces empieza a reprimir ese deseo y ese deseo se empieza a quedar en la sombra. Las religiones son especialistas en meternos terrores errores que se convierten en falsas creencias, en paquetes de conducta, porque ¿cómo puede un niño dilucidar qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo poder dilucidar eso? Estaba recordando el otro día con un paciente, cuando era yo niño, yo tuve una abuela que era muy religiosa, la verdad, pero no porque se la pasara en la iglesia, no, para nada. Era muy religiosa porque la verdad era una mujer que yo no sé cómo le hizo, pero ella se sabía la Biblia de pe a pa. La verdad, o sea, lo reconozco. ¿Dónde aprendió a leer? No lo sé, porque ella provenía de un lugar donde había pobreza extrema, no había escuelas. Yo no sé cómo aprendió a leer la señora. Y ella se sabía la Biblia de pe a pa, se sabía los versículos, se sabía los capítulos, se sabía todo, los evangelios, etc. Entonces, desde que estaba yo pequeño, cuando ella se pasaba temporadas en casa, porque pues ella
al no tener ya a mi abuelo con ella, estoy hablando de mi abuela materna, al no tener a mi abuelo con ella, o sea, a su esposo con ella pues, no tenía, al estar aquí en esta ciudad, ella no tenía una casa en donde estar. Ella se la pasaba una temporada con uno de mis tíos, se pasaba otra temporada con otra, se pasaba una temporada con nosotros en casa y así la iba rolando. Pero de todos los que éramos sus nietos, creo que fui el único que verdaderamente le puso atención a las historias que ella me contaba. Y ella me contaba cosas acerca de la Biblia, ¿sí? Pero ella siempre me dijo algo que siempre he tenido muy metido, que es verdad. Dios es amor, Dios es todo compasión, Dios es lo máximo y Dios no es un Dios castigador, no es un ser castigador, ni un ser condenador, ni mucho menos te va a permitir que estés en un lugar donde no tengas algo que aprender. Dios no te abandona, siempre está contigo. El problema somos nosotros, me decía ella. Dice, porque siempre estamos haciendo las cosas que no debemos. Él nos ha dicho qué es lo que podemos nosotros hacer, pero Él es tan increíblemente grandioso, y ahí fue donde escuché por primera vez esto. Él es tan increíblemente grandioso que respeta la principal cualidad que tenemos nosotros de que somos su copia fiel, que somos copias al carbón de Él, que somos a su imagen y semejanza. Y esa cualidad que Él respeta de nosotros, pero fielmente, de verdad, es el libre albedrío. Mientras nosotros no sepamos utilizar nuestro libre albedrío, vamos a seguir haciendo tonterías. Cuando aprendamos a utilizar bien, en una forma adecuada, el libre albedrío, vamos a dejar de hacer tonterías, ¿sí? Y entonces ya no vamos a cometer errores. Y entonces ella me decía, lo que menos debes hacer, lo que yo más te pido que hagas, es que evites en la manera de lo posible, fíjense qué palabras, porque ella era en sí, no una mujer campesina, ella no fue campesina, ella fue una mujer de mina. Ella trabajaba en un mineral, vivió en un mineral, trabajaba en una mina. Ella no fue campesina, ella fue de minas. Entonces me decía, lo que tú debes de meterte en la cabeza, ¿sí?, es de que no creas en esas falsas palabras de que si haces algo mal, Dios te va a castigar. Todo lo que hagas es un aprendizaje. Todo lo que crees es un aprendizaje. Y jamás, pero jamás, Dios te va a castigar. Nunca. Ella tenía 70 años cuando me lo dijo. Y yo tenía 4 años cuando ella me dijo eso. Lo recuerdo perfectamente. 2 años después, cuando apenas acababa yo de entrar a primero de primaria, al cual yo no sé cómo, porque yo nunca fui a un kinder, a un preescolar. En aquel entonces, pues, sí existían, pero pues eso se consideraba que era para niños ricos, en fin. No sé cómo, pero cuando yo entré a primero de primaria yo ya sabía leer, y eso yo sé perfectamente que fue obra tanto de mi abuela como de mi hermana, ¿sí?, que me enseñaron a leer, y cuando yo entré a la primaria yo ya sabía leer. Entonces me mandan a la susodicha doctrina. Me mandan a la doctrina. Y allí
lo primero que hizo la catequista fue empezarnos a meter el miedo. No deben de hacer el mal, no deben de hacer esto, no deben de hacer lo otro, no deben de hacer aquello, porque Dios los va a castigar y los va a mandar al infierno y ahí se van a enfrentar a los demonios y que no sé qué. Ay, güey. No, yo no quiero hacer el mal. ¿Qué clase de mente quieren ustedes que pueda llegar a tener un chamaco de 6 años? ¿Sí? Que nunca ha tenido nada de contacto con el mundo exterior porque es un chamaco que vive adentro de un departamento, ¿sí? ¿Qué clase de contacto quieren ustedes que tenga con el mundo exterior? Si es un niño de departamento, no tiene ni siquiera amiguitos con los cuales salir y los primeros seres humanos con los que llegó a tener contacto en sí fue con los que conoció en la primaria. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tipo de ideas malignas puede llegar a tener un chamaco de 6 años? O sea, pues no sabe ni siquiera lo que es el mal porque todavía no ha probado para nada ni siquiera lo que es el bien. ¿Sí? Pero ya le estaban metiendo las ideas en la cabeza de que el infierno, que los demonios y que el mal y que... Todo eso viene de las religiones y lo tenemos muy, pero muy perfectamente sabido que es del catolicismo y es del islamismo. Uh-huh. En el judaísmo no tanto. Ahí son los profetas los que hablan acerca de un Dios castigador, pero un Dios castigador hacia Israel, porque querían enderezar al pueblo como tal, no a la persona, sino al pueblo como tal. Y le decían, tú Israel, la bestia de 7 cabezas, tienes que reformarte, tienes bla, bla, bla. Dios te va a destruir si no sigues sus instrucciones y vas a ir a parar al infierno, Israel, que no sé. Y véanlo, ahí sigue y sigue en su infierno. ¿Sí? Quizá Dios lo dejó en su propio infierno y ahí está, ¿no? Pero bueno, esas ideas metidas en la cabeza de un chamaco de 6 años, ¿qué efecto quieren ustedes que haya tenido? Bueno, es un chamaco limitado, chamaco temeroso, con el terror de que Dios lo va a castigar si hace algo malo. En fin, todo aquello que no quieras que suceda, no lo menciones. Todo aquello que tú prohíbas es lo primero que van a hacer. ¿Por qué? Porque la sombra se expresa a través de aquello que no puedes hacer. Cuando lo haces, liberas energías y te retroalimentas de esa energía, descargando en eso que acabas de hacer toda la negatividad que pudiste haber llegado a tener, ¿sí? Y por lo tanto, tu mente descansa porque hace lo que estaba reprimido. Pero a final de cuentas, lo haces. Uh-huh. Entonces, si tú no quieres que alguien haga una X cosa, ni siquiera se lo digas, porque es lo primeritito que va a hacer, porque su sombra va a estallar y lo va a hacer que lo haga. Ya me explico. ¿Qué es lo que haces a solas? ¿Qué es lo que haces donde nadie te ve? Ahora, otro aspecto de la vida, la envidia. ¿Qué es un envidioso? Un envidioso es aquella persona, no la que codicia, sino aquella persona que aún teniendo lo mismo que los demás, ¿sí? Desea fuertemente que los demás no tengan lo que él ya tiene. Entonces empieza a decretar cosas que hacen aflorar a su sombra para que los demás no puedan
seguir teniendo lo que él posee, ¿sí? Hace un par de días vi un meme donde Jesús le decía a un campesino, ¿qué es lo que quieres? Quiero salir de esto que tú me has impuesto. Dice, yo no te he impuesto nada. Yo te di todas las herramientas para que pudieras salir adelante. Pero es que ya no quiero ser jodido. Solucionado. Pum, jodidos todos. Ya viste, ya no eres el único jodido. Ahora todos son jodidos. Pidió, ya no quiero ser jodido. ¿Por qué? Porque él sentía que era el único jodido. Uh-huh. Su envidia hizo que los demás se convirtieran en jodidos. Debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos envidiando, ¿sí? Porque el verdadero envidioso lo que quiere es simple y sencillamente que los demás no tengan lo que él no puede poseer o lo que él ya posee. Que los demás no lo tengan. Él quiere ser el único, ¿sí? Ese es el envidioso. El codicioso no, el codicioso es el que aún teniendo mucho más que los demás sigue ambicionando y codiciando todo lo que los demás quieren y anda por ahí. ¿Conocen ustedes a un cabecita blanca por ahí que es más o menos así? Bueno, así es, ¿sí? ¿Saben ustedes, por ejemplo, por qué el socialismo fracasó? El socialismo fracasó porque se terminó el dinero, pero el de los demás, al no tener dinero, empezaron a gastar el dinero de los demás. Por eso fracasó el socialismo, porque nunca generó nada, nunca generó riqueza. ¿Por qué? Pues porque ellos no ambicionaban la riqueza. Y no es que se ambicione, sino hay que generar producción, hay que ser productivos, ¿sí? Pero el socialismo nunca tuvo producción y existió mientras se gastó el dinero de los demás. Cuando se acabó el dinero, vean a China, ¿acaso sigue siendo jodida? ¿Acaso sigue siendo socialista? Socialista de palabra, pero China es el mayor capitalista del mundo y el mayor capitalista de la historia, porque ya es mucho más capitalista que el mismo capitalista que es Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la diferencia? En Estados Unidos tienes la oportunidad de dejar de ser jodido, pero en China todos son jodidos, menos los que están arriba. ¿Me explico? ¿Sí? La codicia ha hecho que esos cuates finjan ser socialistas, pero de socialistas no tienen nada, porque cada vez son más y más y más ricos. A todos se los están chupando, ¿sí? Como cierta personita que conozco por ahí que nos quiere chupar a todos. Ahora, el problema de las parejas. Vino una ocasión una señora conmigo y le pregunto, ¿por qué tiene tanto problema con su esposo? Porque pierde mucho el tiempo. Pierde mucho el tiempo. Pero él trabaja. Sí, pero pierde mucho el tiempo. A ver, entonces, trabaja, pero no alcanza la economía que él aporta para mantener la casa. No. Eso que ni qué. Dice, la casa tiene todo lo que necesita. Y a mí me da todo lo que yo necesito. Pero pierde mucho tiempo. A ver, explíqueme, ¿por qué dice usted que pierde el tiempo? Si él gana la suficiente cantidad de dinero para tener toda la casa bien y tenerla usted bien y todo, ¿por qué dice usted que pierde el tiempo? Yo me la paso jodida todo el día. Todo el día estoy del tingo al tango y él se la pasa echado en el maldito sofá viendo la televisión. ¿Y a qué hora trabaja?
Es que sus negocios le dejan, sus negocios le dejan. Bueno, algo hizo al inicio para que sus negocios le dejaran y él tuviera el tiempo suficiente para perderlo. ¿Cuál es el problema que tiene usted? Dice, pues que no lo quiero ver echado en el sofá nada más viendo la televisión. Parece un chamaco de 8 años. Dice, a veces inclusive está jugando el famoso PlayStation o esa cosa que se compró, no sé cómo se llama. Dice, yo lo conocía como ni entiendo cómo se llama. Dice, y yo todo el día jodida en la casa, barriendo, trapeando, sacudiendo, lavando, planchando, haciendo de comer. Dice, y él echado. Bueno, pues es una cuestión simple y sencillamente de que le diga a él, oye, ayúdame. O nunca se lo he dicho. Oh, no, líbreme Dios, dice, me vaya a mandar mucho por allá, dice, yo no tengo de qué sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Sabe dónde está su problema? ¿Dónde? Pues que no quiere usted unírsele. Dice, ¿a qué se refiere? Pues quédese echada en el sillón con él jugando. A lo mejor igual y es lo que él quiere. Que usted deje de estar haciendo que hacer y que deje de estar barriendo, trapeando, lavando, planchando. ¿Sí? Únase a él y deje de estar sufriendo con su matrimonio. Haga lo que él está haciendo, porque él está haciendo lo que su sombra quisiera estar haciendo, pero no lo hace porque usted la reprime. Y como la reprime, esa energía no sale y usted está ya como una olla express explotando. Por eso está usted enferma. Únase a él y haga lo que él está haciendo. Haga lo que usted no quería hacer. Ya no se reprima. Pero, ¿y entonces qué va a suceder con la casa? La casa que se caiga de mugre. ¿Cuál es la bronca? Deje de estar buscando excusas y pretextos para no unirse a él. Ya no busque excusas ni pretextos para no unirse a él. ¡Háganlo! Las creencias se convierten en la sombra. Y esa sombra cada vez va tomando más y más poder con respecto a las creencias que nosotros llegamos a tener. Miren, no me quiero meter ahorita en esta onda de lo que estamos pasando aquí en México acerca de lo que son las elecciones, pero es que es un ejemplo muy clásico y muy bueno. Todo el tiempo que duró en el poder el otro tipo de gobierno, al que han llamado, bueno, como lo hayan llamado, el pueblo o la gente generó un paquete de creencias en las cuales se le formó la idea de que estos cuates que estaban en el poder nada más se dedicaban a robar, a robar, a robar, a robar. Digo, por muy rico que sea el país, ya las riquezas ya se deberían haber agotado hace muchísimo tiempo, ¿no? 300 años de conquista, 150 años de guerras, 70 años de dictadura partidista, pues cualquier riqueza ya se hubiera agotado, ¿no? ¿Sí? Más sin embargo, yo no niego que en el país haya habido jodidos, ¿sí? Pero la verdad es que, pues al menos los jodidos tenían oportunidad de salir adelante, ¿sí? Conozco mucha gente que fue jodida y le buscó la manera y ahora pues ya no está tan jodida. Digo, no son millonarios, pero viven bien, viven a gusto, pero se les quedó la idea de que estos cuates pues, eran rateros y de que lo que querían era de que hubiera cada vez más jodidos. Y entonces apoyaron a este otro señor para que subiera al poder. No se dieron cuenta de las ambiciones y las codicias que este cuate traía y de cómo los manipuló para que lo impulsaran al poder. Y ahora que está en el poder, el señor
no solamente les dio a tole con el dedo y no sacó a los jodidos adelante, sino que a todos los demás también los convirtió en jodidos, y ahora jodidos somos todos. Uh-huh. La codicia y la ambición hacen que la gente desee cosas que no debería, ¿sí? Se pierde el equilibrio y la sombra empieza a ser mucho más grande que el ego, porque en la sombra, en este caso concreto, se convirtió en un ámbito y en un deseo de venganza, no de esperanza. Y a final de cuentas, dijeron, ya está ahí, él nos va a sacar adelante, él va a meter a la cárcel a todos esos rateros y que nos... Que... Ya pasaron 3 años de gobierno y yo sigo esperando que capture a los rateros, que los juzgue, que los condene, que los haga que regresen todo el dinero que se robaron. Miren, seamos sinceros, de que robaron, robaron, ¿sí? Pero y si tiene las pruebas, ¿por qué no los ha metido a la cárcel? ¿Por qué no los ha acusado? ¿Por qué no los ha denunciado? ¿Sí? Pues ya que haga algo este señor, ¿no? Pero, pues desgraciadamente, este señor ha convertido en un paquete de creencias no para él, sino para los demás, todo lo que ha hecho. Y ahora para sacarle esas creencias a los demás, pues va a estar bien, pero bien cañón. Y van a ver cómo, digo, yo no soy ningún pitonizo ni nada, pero van a ver cómo en las próximas elecciones todos sus secuaces van a ganar. Van a ganar, de verdad, ¿sí? De verdad, ¿saben por qué? Porque la gente no va a cambiar. No va a cambiar hasta que de verdad vean fehacientemente que ya no hay un jodido, de que ya todos son jodidos, ¿sí? Entonces, hasta entonces, quizá cambien, ¿sí? Quizá cambien. Pero bueno, ok. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque desgraciadamente ese paquete de creencias, ¿sí? Hacen que la gente se meta en el ámbito de que el gobierno todo les tiene que solucionar. Y ahorita vamos a ver dónde está el error. No puedo ser madre, es otro ejemplo. No puedo ser madre, pero estoy embarazada. No puedo ser madre si no estoy casada. He atendido a varias personas, mujeres obviamente, ¿sí? Que su sombra no es en el hecho de que no puedo ser madre biológicamente, sino de que no puedo ser madre porque mi familia me va a matar si se dan cuenta de que estoy embarazada fuera del matrimonio. ¿Cómo le digo a mi madre que estoy embarazada? Y lo digo así, de verdad, en carne propia. Perdón que me ponga otra vez en primera fila, ¿sí? Lo viví en carne propia porque es algo que yo no podía creer. Que aún estando casados, cuando mi mujer hace 10, 20, 30, 35 años que me casé. Hace 35 años que me casé. Cuando resultó mi mujer embarazada de esta maravillosa hija que después tuvimos, ¿sí? Se puso a llorar en el momento que se enteró que estaba embarazada. Y yo, en la pendeja, creyendo que estaba llorando de felicidad, agarró y le dijo, amor, qué bueno, qué padre, es lo más maravilloso que puede haber sucedido, mi amor, vamos a ser padres. Es que no te das cuenta. Le digo, sí me doy cuenta, es lo más maravilloso que nos pudo haber ocurrido, mi amor, de que vamos a ser padres. O sea, qué padre, vamos a ser padres. No, no, dices que no entiendes. Le digo, que no entiendo. Perdón, es que
No sé de qué estás hablando. ¿Cómo, cómo le voy a decir a mi familia que estoy embarazada? ¿Cómo le vas a decir a tu familia que estás embarazada? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no vas a ser madre soltera. O sea, estamos casados y yo estoy aquí contigo y pues que ya está. No, dices que tú no sabes. No sabes cómo son mis hermanas. No tienes una idea de cómo son mis hermanas. Dice, me van a matar. ¿Por qué? Es una maravilla que estés embarazada, que vayas a ser madre. Es que yo no puedo ser madre. A mí me habían prohibido ser madre desde que estaba yo chica. Ah, caray, no, espérate tantito. Y eso lo tuvimos que trabajar por años, ya aún inclusive naciendo de mi hija, y que fue bien recibida, y que inclusive las tías se convirtieran en sus madrinas, y la llevaban para aquí, la llevaban para allá, y le compraban esto, y le compraban... Aún así, ella seguía en la creencia de que su familia se la tenía sentenciada por haber sido madre. Nunca pude sacarle esa idea, pero ¿saben dónde estaba la bronca? En su sombra era la mamitis. La mamitis, porque era la madre la que la tenía sojuzgada a que no fuera madre, porque ella lo que quería es que esta mujer siempre estuviera a su lado hasta que ella se muriera. Y cosa que sucedió. Nos separamos y muchos años después la señora falleció y hasta el último momento de su vida, la madre de mi hija estuvo ahí al pie del cañón atendiéndola, a pesar de que fue madre. Hay casos contrarios. Yo quiero tener hijos y no los tengo. Aquí surge un problema, las famosas frases. Esta personita que me confesó esto, la verdad, también igual fue algo que yo sentía así como que, ay, no te pases. O sea, hey, vamos a trabajar muchísimo para sacarte esta idea. ¿Cuál fue la idea? No quiero tener hijos porque eso significa que voy a tener que estar soportando a un hombre toda la vida. Y no quiero vivir lo que me dijo mi abuela. ¿Qué te dijo tu abuela? Hay que soportar a los hombres por el bien de la familia. Hay que soportar a los hombres por el bien de la familia. Wow. Otro caso. Y todos lo han visto. Las personas enredadera. ¿Qué son las personas enredadera? Son aquellas que siempre están pidiendo ayuda a los demás y si no se las dan, te califican como una persona mala. La irresponsabilidad aflora a cada instante en muchísimas personas, ¿sí? Pero este tipo de personas, la verdad, la irresponsabilidad no es de ellos, la irresponsabilidad es de quien los ayuda. Y son irresponsables consigo mismos, porque muchas ocasiones se quitan el pan de la boca para dárselo a ella porque no tienen qué comer, pero no se dan cuenta que no tienen con qué comer porque no hace absolutamente nada para solucionar su problema. No mueve un dedo, todo quiere que se le dé, todo quiere que se le sirva, todo quiere que se le compre, todo quiere que se... O sea, no te pases, no te pases. ¿Quieres? Ponte a trabajar, mami. Ponte a trabajar, ¿sí? No quiero tener sexo con mi esposo, pero hay que aguantar a los hombres porque lo importante es la familia. ¿Cuántas y cuántas mujeres viven sumisas, metidas en una bronca, porque la sombra las persigue? La sombra las persigue. ¿La sombra de qué?
prefieren seguir siendo sumisas, golpeadas, arrastradas, humilladas, vilipendiadas, etcétera, a perder la familia. Son incapaces de hacer y de mover un dedo para solucionar su problema porque piensan que la ausencia del padre va a perjudicar a sus hijos, mas sin embargo no se da cuenta de que todo lo que está sucediendo dentro de su familia es totalmente perjudicial emocionalmente hablando para sus hijos, principalmente para los hombres. ¿Por qué? Porque crecen con la idea de que ellos tienen que ser como es papá. Y sin embargo, odian a su padre por cómo trata a su madre y terminan tratando a la novia y a la esposa igual que como el padre trataba a la mamá. Para conocer a la sombra hay que ir muy lejos. Normalmente tan lejos que normalmente dormimos con él o con ella, o la tenemos como la amiga o el amigo, o trabajamos con él o con ella. Cuando nos encontremos con una situación muy visceral, atención, que nuestra sombra se está manifestando. Posiblemente nuestra pareja, ya sea hombre o mujer, ¿sí?, hace cosas que nosotros ni por asomo haríamos, pero cómo desearíamos hacerlas. Podemos llegar a tener compañeros de trabajo que son pero el verdadero hígado, o sea, se la pasan criticando a todo mundo, poniendo apodos, etcétera, y a nosotros en un momento dado puede que nos caiga, pero verdaderamente, o sea, no lo tragamos. Pero cómo quisiéramos estar haciendo lo que él hace, de estar criticando a los demás, poniendo apodos, etcétera, ¿sí? O sea, aflora nuestra sombra. Cuando lo que hacemos le molesta sobremanera a alguien, atención, porque entonces estamos haciendo y ya estamos teniendo la oportunidad de conocer a nuestra sombra. ¿Por qué? Porque la sombra se va a reflejar en los demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien se molesta por lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Es contradictorio, pero cuando alguien se molesta por lo que estamos haciendo, quiere decir que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que los demás saquen su sombra. Lo divertido de la sombra es que aquello que te molesta te lo pongas a hacer también tú, para experimentarlo. Así es como se integra la sombra. ¿Qué pasaría si esa frasecita constantemente nos está tildando en la cabeza? ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Qué pasaría si yo dijera lo otro? ¿Qué pasaría? ¿Quieres saber qué pasaría? ¡Hazlo! Deja que salga tu sombra. La sombra se manifiesta y la estás asimilando cuando en lugar de hacer un drama, te ríes. Y lo peor para los demás es que se dan cuenta que te estás riendo. Cuando una persona se ríe de sus... Vamos a decirlo así. Cuando una persona se está riendo de sus propias pendejadas, quiere decir que su sombra está aflorando y no le importó estar enfrente de los demás. Ahí ya no necesitó estar a solas. ¿Qué pasaría cuando alguien no te mira? La verdad, ya llegamos. ¿Qué pasaría cuando alguien no te mira? Lo que está claro es que la psiquis consta del consciente y del inconsciente. El consciente ocupa un 5% de la psiquis y el subconsciente un 95%. Y dentro del inconsciente se encuentra la sombra. Esto es un descubrimiento de Carl Gustav Jung. Y en el inconsciente, ¿sí?, y en la sombra, se encuentra escondido todo aquello que nos han enseñado desde pequeños, que no se debe hacer. O sea,
todos los nos. No se puede, no se debe, inculcados durante nuestra niñez cuando tenemos entre los 2 y 3 años. Y eso se va acumulando y acumulando. Eso no lo hagas, eso no lo digas. Resultando totalmente lo contrario del objetivo real, como se los dije hace un momento. Pero cuando nadie nos ve, cuando nadie nos mira, sacamos a pasear a la sombra y entonces empieza a manifestarse cuando menos lo pensamos. No hagas esto y eso es lo que tienes ganas de hacer y entonces lo guardas. Estamos tan acostumbrados a dar una imagen que tenemos que estar dando siempre esa imagen. Por lo tanto, somos una pandilla de hipócritas. Por lo tanto, nuestra psiquis está dividida en dos: la personalidad y la sombra. Personalidad en griego quiere decir careta. Y entonces nuestra personalidad nos hace vestirnos de un cierto modo donde la gente nos acepte. Nos hace comportarnos de una cierta forma en que la gente nos acepte. Nos hace decir cosas que la gente acepte. Nos hace usar un perfume que la gente acepte. Nos hace peinarnos de una cierta forma que la gente acepte. Nos hace. Pero son máscaras. Porque detrás de esa máscara, lo único que quisiéramos hacer es otro. Por lo tanto, cuando nosotros salimos al mundo, nos mostramos al mundo, estamos dando constantemente, dando una imagen. Por lo tanto, nuestra mente se proyecta. En mi mente, yo deseo estar haciendo lo que no puedo. Los desórdenes alimentarios son un ejemplo. El lado oscuro de la relación madre-hija, donde hay culpabilidad y donde la madre tiene envidia y celos y proyecta en su hija tal frustración que no la deja evolucionar como mujer. Siempre en nuestra vida presente la polaridad. Siempre está presente la polaridad, pero somos tan pendejos que queremos que sea aquel el que nos quiera. Y nos empecinamos, reafirmamos la relación madre e hija de te odio pero te quiero. Contigo, pero sin ti. No evolucionan, no crecen. Mujeres que tienen problemas de ser mujeres, que tienen secuestrada su feminidad. Hay que guardar las apariencias. Vigila lo que te hacen, vigila lo que te dicen. Las normas que nos dicen lo que hemos de comportarnos o cómo hemos de comportarnos. Por lo tanto, tenemos las dos caras. La cara que mostramos al mundo y la cara que escondemos. De esas dos caras, una es la cara de la inocencia. La persona amable, la hipócrita, ¿sí? Haces lo que no quieres, ¿sí? Sonríes cuando no quieres sonreír, aparentas escuchar cuando no escuchas, te vistes de una manera cuando no te quieres vestir así, y esto va creando sombra. Y llega un momento que sale, y sale por la noche, o cuando estamos a solas. Lo hago por la noche o cuando no me ven, cuando nadie me ve. En la noche se hacen cosas que no se hacen de día. Puedes ser una persona de día y por la noche ser otra. Y una de las cosas que libera la sombra son las adicciones. O sea, la sombra le da salida a las adicciones y entonces el estrés aflora.
Todas estas explicaciones son para que nos demos cuenta de que todos esos puntos sombra deben de salir, para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos atrapados en esa personalidad, en esas creencias. Lo bonito no es hablar de algo, lo bonito es hacerlo observando el comportamiento humano, para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos atrapados en esas creencias. Debemos tomar conciencia que la sombra siempre se está manifestando, criticando, mostrando tu desagrado, mostrando tu enfado. La sombra nunca miente, el ego siempre miente. Excusas, justificaciones. ¿Cuántas justificaciones dan ustedes en su vida para facilitar que ocurra lo que sigue ocurriendo? ¿Por qué te dejas golpear? ¿Por qué estás con esa persona? Es que lo amo. Pero te humilla, te viola. Es que lo hago por mis hijos. Es para conservar a mi familia. Lo hago por la familia. Deja de estar poniendo pretextos y excusas. Deja de estarlo protegiendo. Debemos tomar conciencia que la sombra siempre se está manifestando, criticando, mostrando tu desagrado, mostrando tu enfado. ¿Qué situación estás aguantando que no quieres aguantar y la sigues justificando? El ego siempre termina lo que está bien y lo que está mal. Todos nosotros tenemos la posibilidad de manifestarnos en dos polaridades. Centrarse es saber gestionar esas dos polaridades. Las dos polaridades se complementan. No puede existir la una sin la otra, dice Jung. Uno no se ilumina imaginándose luces. Uno se ilumina trabajando desde la oscuridad. San Pablo nos decía, cuando yo más quiero hacer el bien, más termino haciendo lo que está mal. Las religiones nos han enseñado desde pequeños lo que es el pecado. Cuando más lo negamos, la mente más se va a manifestar. Cuando no nos ve nadie, terminamos haciendo todo lo que no hemos podido en el día o enfrente de alguien. Termina asomando el lado oscuro y es oscuro. No porque sea oscuro, sino porque no queremos que nadie lo vea. Cuando más polarizados estamos, más mostramos una cara. Y aquí es donde quería llegar. La sombra siempre termina manifestándose como un desperfecto físico en forma de enfermedades y de depresión. No hay más. Aquello que reprimes tarde o temprano termina manifestándose. Para experimentar el bien debemos experimentar el mal y así poder valorar unas y otras, el bien y el mal. Y créanme que no eres lo que haces delante de los demás, sino lo que haces cuando nadie te ve. Eso es lo que en verdad eres. Pero la calidad humana significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Si lo que quieres es sacar tu sombra adelante, hazlo. Pero no te justifiques. Y si lo que haces, lo haces a solas, hazlo, pero hazlo bien. Mi nombre es Genaro Rocha y soy su maestro de bioneuroemociones aplicado a la depresión. Nos vemos la próxima. Gracias. Tan tan.